Teorías explicativas de la emoción. Teoría evolutiva de la emoción. Charles Darwin. Origen evolutivo. ¿Qué propuso Darwin? En su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales, 1872. Argumentó que las emociones tienen un origen evolutivo y que son parte del legado biológico de los seres vivos. Estas expresiones tienen un valor adaptativo y se han conservado en la evolución por su utilidad para la supervivencia. Relación con el desarrollo físico, neurológico, cognitivo y social. Ejemplificar cómo. Las emociones básicas. Enfatizar cómo esta perspectiva conecta la emoción con la supervivencia y conducta. Teoría jamesiana. La teoría James Lange, formulada a finales del siglo XIX por el filósofo y psicólogo William James y, de forma paralela, por el fisiólogo danés Karl Lange, quienes dan un giro inesperado a la comprensión de las emociones al invertir el orden tradicional del proceso emocional. Argumentan que primero ocurre una respuesta corporal ante un estímulo, y luego percibimos esa respuesta como una emoción, proceso emocional, en contraposición a la visión tradicional que concebía la emoción como algo generado puramente por la mente. ¿Qué plantea la teoría James Lange? De acuerdo con esta teoría, las emociones no son la causa de las respuestas fisiológicas, sino su consecuencia, por ejemplo, con sudoración, aceleración del corazón, tensión muscular, etc. Relación de la teoría James Lange con el desarrollo humano. Desarrollo físico. Desarrollo neurológico. Desarrollo cognitivo. Desarrollo social. Ejemplo, una persona está cruzando la calle cuando, de repente, un carro gira bruscamente hacia ella a gran velocidad. Respuesta cognitiva. El sujeto procesa lo que está ocurriendo. Casi muero. La autoevaluación permite entender por qué su cuerpo reacciona así. Respuesta neurológica. Estas respuestas físicas son activadas por el sistema nervioso autónomo, especialmente su rama simpática, activa la huida. Respuesta social. Después del estímulo emocional, la persona puede socializar lo sucedido como experiencia de vida, casi me atropella, y narrar su emoción a partir de un lenguaje corporal, expresión facial de angustia, tono de voz agitado. Teoría cognitiva de la emoción. La teoría cognitiva de la emoción nos indica que, la experiencia de la emoción es mediada por procesos cognitivos como la percepción, evaluación e interpretación del estímulo, es decir, que la emoción que reproduzcamos será según nuestro criterio de evaluación de una situación. Teoría de Richard Lazarus y Jacques Terzinger. La teoría de Richard Lazarus propone que la emoción es el resultado de un análisis cognitivo previo, donde el individuo va a definir si el estímulo es relevante, representa alguna amenaza u oportunidad y si afecta de alguna manera sus creencias, valores o metas. Por ejemplo, una persona que está atravesando la calle y ve acercándose un carro a alta velocidad, primero analiza si representa una amenaza para su integridad y luego surge la emoción como el miedo, para finalmente reaccionar corriendo o quedándose estático. Jacques Terzinger expone que hay dos factores importantes, activación fisiológica y etiqueta cognitiva. Con esto lo que dice es que la emoción surge como resultado de una activación fisiológica por medio de un estímulo y posterior a esto etiqueta o define la emoción. Por ejemplo, un hombre se encuentra en una cita romántica, el estímulo es la charla o conexión que establezca con la chica de la cita, su activación fisiológica sería, vacío en el estómago, las manos le tiemblan y le sudan, la etiqueta cognitiva sería sentirse emocionado, extasiado o ilusionado. A perspectiva cognitiva sostiene que las emociones no surgen únicamente como respuestas automáticas, sino que dependen en gran parte de nuestras interpretaciones o evaluaciones cognitivas de las situaciones. A medida que crecemos, el desarrollo del sistema nervioso y especialmente de estructuras como el sistema límbico, encargado de procesar emociones, y la corteza prefrontal, encargada de las funciones ejecutivas, permiten que pasemos de reacciones emocionales impulsivas a respuestas más pensadas y reguladas. Ejemplo, un niño pequeño puede llorar por frustración sin saber por qué, un adolescente ya puede identificar que su enojo viene de sentirse excluido en un grupo. Desarrollo social. Desde pequeños, la socialización moldea cómo aprendemos a manejar nuestras emociones. Familia, primera fuente de aprendizaje emocional. Escuela, lugar donde se aprenden habilidades como empatía, cooperación y control emocional. Grupos de pares, enseñan el valor de la aceptación y el rechazo, lo que influye en el autoconcepto emocional. Ejemplo, aprender a no mostrar miedo en situaciones sociales debido a expectativas culturales o de grupo.
Influencia de las emociones en las relaciones sociales y normas culturales. Relaciones sociales. Si interpretamos que alguien nos ignora en una conversación, podemos sentir tristeza o enojo. Pero si reinterpretamos la situación pensando que esa persona está distraída o preocupada, podemos disminuir el impacto emocional. Normas culturales. En algunas culturas es común expresar abiertamente emociones como la tristeza o el llanto en público, en otras, esto puede considerarse inapropiado. La manera en que evaluamos cuándo y cómo expresar emociones depende de lo que hemos aprendido socialmente. Empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro implica procesos cognitivos. Para sentir empatía necesitamos interpretar correctamente las emociones de los demás y conectar esas emociones con experiencias propias o imaginadas. Cognición social. Se refiere a cómo interpretamos las emociones, pensamientos e intenciones de los demás. Por ejemplo, si vemos a alguien llorando, interpretamos esa emoción como tristeza o dolor, y esto guía nuestra respuesta, por ejemplo, consolarlo. Entorno. El entorno familiar, educativo y cultural nos enseña qué emociones son aceptables, cómo expresarlas y cuándo reprimirlas. También influye en nuestras creencias sobre el mundo, que a su vez afectan nuestras evaluaciones emocionales. Por ejemplo, una persona que ha crecido en un ambiente violento puede interpretar el enojo de otros como una amenaza inmediata, generando miedo o agresión como respuesta. Comparación de las tres teorías y su conexión con el desarrollo humano. Darwin, evolutiva, asocia la emoción con la biología y la supervivencia, mostrando cómo ha sido crucial en el desarrollo físico y social del ser humano. Lazarus, Schachter, Singer, cognitiva. Contribuye en una visión más compleja e interpretativa, centrada en cómo el pensamiento, la experiencia y el entorno social modelan la emoción, subrayando el desarrollo cognitivo, social y cultural. James Lange, Jamesiana. Resalta el papel del cuerpo y del sistema nervioso en la emoción, conectándola especialmente con el desarrollo fisiológico, neurológico y la autoconciencia. Conclusiones. Las emociones no solo son respuestas automáticas, más bien constituyen un fenómeno complejo que traspasa varias dimensiones del desarrollo humano, físico, neurológico, cognitivo y social. Las tres teorías que encontramos acá, la perspectiva evolutiva, la jamesiana y cognitiva, nos ofrecen diferentes conceptos complementarios que, al integrarse, permiten una comprensión más profunda del papel de las emociones en el comportamiento humano. Estas teorías nos revelan que la emoción y el comportamiento humano están fuertemente entrelazadas. La emoción no solo es una reacción instintiva, evolutiva, ni únicamente una respuesta fisiológica, jamesiana, ni tampoco exclusiva a una interpretación cognitiva del entorno, cognitiva. Es el resultado de una interacción dinámica entre el cuerpo, el cerebro, la mente y el contexto social. Comprender las emociones desde un enfoque integrador permite ver cómo cada etapa del desarrollo humano, desde los reflejos biológicos primitivos hasta los juicios morales complejos, está influida por ellas. Así, las emociones no solo nos permiten sobrevivir, sino también conectarnos, decidir, adaptarnos y evolucionar como seres humanos completos.